Creo que el tema del destino es bastante complicado en cualquier obra de ficción, y One Piece no es la excepción. Cuando la predestinación o la influencia de un poder superior que dirige las acciones de los personajes está presente en una historia, los espectadores comenzamos a tener esa sensación de que nada tiene sentido, de que no importa qué tanto el protagonista luchara por sus sueños o los antagonistas lucharan por sus propias metas, al final todo iba hacia un punto central. One Piece es una obra que trata de los sueños, la búsqueda de la libertad y el afán de vivir la vida como uno lo desee. Tanto Ace como Luffy y Sabo, cuando intercambiaron sake y se hicieron hermanos jurados, compartieron sus deseos para su futuro, y todos ellos concordaban en que querían vivir su vida en libertad, sin la presión de otros, fuera de las expectativas que el mundo tuviera para ellos. Luffy ha demostrado que no quiere que nada interfiera con su aventura. Se negó a aceptar el log post que Nico Robin, en ese entonces Misal Sunday, le regaló para que así pudieran llegar rápidamente a Arabasta en vez de atravesar Little Garden. Su argumento fue que ella no iba a decidir el rumbo de su aventura. Y cuando Usopp le preguntó a Rayleigh sobre el One Piece, Luffy lo detuvo, diciendo que a él no le interesaba una aventura aburrida y por tanto no quería saber siquiera si el One Piece era real o no. Porque para Luffy no es el tesoro propiamente, sino toda la aventura lo que realmente cuenta. Definitivamente él quiere el One Piece, pero más aún quiere ser el rey de los piratas. Y uno no puede adquirir el título haciendo trampa, o al menos no a ojos de Luffy. Y es por estos ideales que el concepto del destino es uno bastante curioso en esta obra en particular. Porque si hay un rol mayor que Luffy tiene que cumplir, si él es el destinado heredero de la voluntad de Joy Boy, ¿acaso no estamos ante una situación en la que el camino de Luffy ya fue decidido hace 800 años? ¿No es entonces el afán de Luffy de ser libre solo parte de un elaborado plan del cual él no tiene idea, pero día con día va contribuyendo a su ejecución? Muy probablemente cuando conozcamos la respuesta al misterio de Joy Boy tendremos una conversación sobre lo que implica filosóficamente con respecto a la personalidad de Luffy, y nos preguntaremos si realmente él fue el autor de su historia, o fue Joy Boy, o tal vez incluso una divinidad superior. Si sus hazañas fueron providencia o esfuerzo personal y de sus nakamas. ¿Es la aventura de Luffy cosa del destino? Barba Negra, la antítesis de Luffy en la historia de One Piece, cree firmemente en el destino. Cada componente de su viaje lo adjudican a él e incluso miden la fuerza de sus adversarios basados en qué tanta suerte tienen. El destino es el que mide el valor de una persona, en palabras de Doc Q, quien justamente va por la vida regalando manzanas a la gente. Unas explotan y otras no. Es simplemente cuestión de azar, elegir la correcta, y así él se divierte viendo quiénes tienen suerte. Los piratas de Barba Negra son despreocupados, y a pesar de que tienen un plan mucho más elaborado que el de los sombreros de paja para llegar a la cima y tomar el título de rey de los piratas, su ejecución es bastante simple. Cada paso que dan se lo adjudican al destino, ya sea que tengan éxito o que fallen. Y Van Augur nos menciona cuando los sombreros de paja son lanzados por la Knock Upstream, que al final aquellos que aspiran a ser fuertes terminan encontrándose, como si el mundo fuera un gran engranaje que los obliga a hacerlo. Definitivamente los protagonistas de la mayoría de las historias tienen cierto componente de suerte en sus aventuras. Creo que es bastante raro, si no es que inexistente, un relato en el cual el protagonista sea capaz de lograr grandes hazañas, destacar entre los demás y lograr sus sueños, así como realizar un cambio en el mundo, sin que en algunas partes del camino simplemente haya tenido suerte. Estos puntos de la historia suelen ser criticados y nombrados conveniencia de guión. Y vamos, todas las historias tienen conveniencias de guión, pero cuando se abusa de ellas obtenemos una historia muy criticada, poco creíble, en la que se siente que el protagonista siempre tendrá una armadura de protección que lo sacará de los apuros, no por sus logros, sino porque el autor así lo desea. Y One Piece no es la excepción, y Luffy ha tenido suerte múltiples veces a lo largo de su historia. Vamos, desde el capítulo 2 del manga, cuando inicia su aventura, se encuentra con un remolino en el mar, y se ve forzado a esconderse en un barril. Tal vez una persona ordinaria flotando en un barril en medio de la nada simplemente moriría. Pero Luffy tuvo suerte, y terminó siendo encontrado por los piratas de Álvida, y así es como comienza su viaje. Digamos que Luffy no hubiera llegado ni al capítulo 2 de su propio manga si el azar no le hubiera ayudado.
Soy de la opinión de que un protagonista definitivamente debe tener suerte si es que se quiere contar una historia fantástica, épica e interesante. Después de todo, si el protagonista fuera uno más del montón y pudiera morir en cualquier momento, entonces no sería al final del día el protagonista, solo sería un personaje más. Pero como dije antes, entiendo que demasiada armadura de guión puede ser cansado y hacernos dudar de la veracidad del mundo creado por su autor, incluso al punto de abandonar la obra o cuando menos catalogarla como mal hecha. Oda seguramente entiende esta discusión, y creo que él más que nadie sabe que el mensaje que Luffy refleja es uno de libertad, de ir a lo inesperado, y no de un destino trazado o una predestinación inescapable. Luffy cree en que su fuerza y la de sus amigos lo ayudarán a lograr sus metas. Barba Negra cree que el destino es el que se encargará de colocar las piezas en su lugar. ¿Quién tiene la razón? Tal vez ambos. Quizá ambas ideologías son solo aspectos del mismo fenómeno. Así como dice Doc Q, la suerte es una característica de los fuertes. Es el crecimiento personal y la determinación lo que forja tu destino, pero a la vez el destino va más allá de las acciones personales. Me explico. En nuestro mundo, algunas personas tienen la creencia de que si tú deseas algo con suficiente fuerza, si te predispones a lograr o a no lograr cosas, entonces al final del día eso se va a hacer realidad. Pero no me refiero solo al obvio concepto de que una persona que siempre intenta tener éxito probablemente lo logre en algún momento, mientras que otra persona en igualdad de condiciones, pero que se predispone al fracaso, va a fracasar. Más bien me refiero a una idea de que el universo de cierta forma nos está observando, está viendo nuestra actitud ante la vida y nuestras acciones, y aquellos que tengan la disposición de avanzar, crecer, lograr cosas, recibirán una ayuda del universo, mientras los que no lo hagan, tampoco van a recibir nada. ¿Qué es el universo? Algunos dirían que es un concepto religioso, otros que es una fuerza mística que emanamos todos los seres vivos y que modifica nuestro entorno sin que nosotros nos demos cuenta. Tal vez son ambas cosas, o tal vez solo es cuestión de probabilidades. Y la conversación puede ser extendida fácilmente al mundo de One Piece, en donde el Haki es una completa realidad, y todas las cosas tienen una voz. Mi pregunta es, ¿acaso aquellos que sueñan, que ambicionan, tienen un poder de cambiar las cosas, mucho más allá de sus propias decisiones? Los poderosos del mundo de One Piece son capaces de afectar no solo las decisiones y sentimientos de los que los rodean, sino de las maquinaciones del mundo mismo. Luffy tiene el poder más grande de todos los mares en palabras de Mihawk, la capacidad de hacer aliados y de que otras personas se unan a su causa. Esto no lo hace Luffy conscientemente. Él no va por la vida pretendiendo caerle bien a todos o haciendo que todo el mundo esté en deuda con él. Sin embargo, sucede. Porque a través de su carisma y su actitud simple y relajada, y a la vez con sus acciones heroicas, aunque a él no le guste ese concepto, ha logrado que muchos le ayuden en sus metas. Son los amigos que ha creado gran parte de la razón por la que él pudo continuar su aventura. Desde Bon Clay, que le permitió escapar de los marines en Arabasta, los miembros de Galeila Company que lo ayudaron a infiltrarse en Enies Lobby, Hancock que le ayudó a ir a Impel Down, los prisioneros, en especial Jinbe y Bangkok, pero también algunos enemigos anteriores como Baggy y Crocodile, cuya ayuda fue imprescindible para ir a Marineford. Los ejemplos son numerosos. Luffy siempre obtiene ayuda para salir adelante. Y puede ser que así como él llega a los corazones de la gente, también puede influir en el resto del mundo. Porque todo tiene una voz, a veces incluso una personalidad. Las espadas y los barcos son el ejemplo más tangible que tenemos de objetos inanimados que tienen características que asemejan a un ser pensante. Una espada maldita elige a su portador y tiene su propio temperamento. Un barco puede elegir por sí mismo moverse y ayudar a sus tripulantes. ¿Acaso los objetos, tal vez el clima mismo, puedan ser influidos por una persona como Luffy y eso es parte de su suerte? En Lockdown, Smoker destacó que parecería como si el cielo mismo contribuyera a que Luffy y los Sombrero de Paja puedan dirigirse a la Gran Línea. Y en el presente muchos atribuyen a Dragon los eventos que sucedieron en esa isla, desde el relámpago que salvó a Luffy de la muerte en la plataforma de ejecución hasta el viento que soplaba en la dirección precisa hacia la Reverse Mountain y le impidió a los marines seguir al Merry, que navegaba con velocidad alejándose de la isla. Pero tal vez no fue Dragon quien hizo todo eso. Sí, él liberó a su hijo que ya había sido capturado por Smoker y sin la ayuda de su padre jamás hubiera podido derrotar a un usuario Logia en ese punto de la historia. Pero no creo que todo fuera obra de Dragon. El clima ha ayudado a Luffy varias veces. El mismo Usopp remarca en el arco de Yaya
que es demasiada coincidencia que todo se conjuntara perfectamente para poder ir a Skypiea. La Knock-Up Stream aparecería el día siguiente, el cielo se oscurecería en ese mismo intervalo y en la misma región. Todo a tiempo para que el log post de los Mugiwara no se actualizara con el magnetismo de Yaya y la dirección hacia la isla del cielo no se perdiera. Aunque Cricket le explica el razonamiento de cómo supo él predecir esos eventos, eso no quita que en efecto todo fue un golpe de suerte extremo. Y tal vez toda esa suerte sucedió porque Luffy y sus enormes ganas de ir a la isla del cielo se vieron reflejadas en su entorno. Y de manera sutil, pero poderosa, los engranajes del mundo comenzaron a girar, facilitándole su meta. Así como él gana amigos por todas partes, el mundo mismo podría ser su amigo. Y vamos, si todo tiene una voz, eso es posible. El haki es la manifestación de la ambición, el sentimiento de ansiar obtener cosas y lograr grandes hazañas. El haki no es bueno ni malo. Una persona como Doflamingo ambiciona poner de cabeza al mundo causando caos y sufrimiento y disfrutando las consecuencias de ello. Otros como Garp desean llevarle justicia al mundo a través de instituciones como la Marina. Luffy y Barba Negra ansían ser rey de los piratas, cada quien a su manera particular. Y otros más ansían llevar a sus capitanes hacia ese título, como Zoro, King o Katakuri. Cada uno tiene sus ambiciones, sus metas, algunas egoístas, otras nobles, otras más son malvadas. Y solo basta ser firme en tus convicciones, tener una voluntad inamovible y desear cumplir lo que te propongas con enorme fuerza y sin miedo a la muerte, para que quizá el mundo comience a girar en tu favor. Un mundo amoral, sin conciencia propia, simplemente es tu propia voluntad influenciando los fenómenos meteorológicos, las decisiones de otros, las coincidencias y los eventos distantes. Y todo ese conjunto de eventos son los que van determinando la suerte. Una mezcla de convicción, instinto, persuasión, intimidación y percepción. Los más fuertes en el mundo de One Piece son capaces de mover las cosas a su favor, de forma consciente e inconsciente a la vez, de tomar las decisiones correctas, a veces por sabiduría y otras por un instinto que pudiera confundirse con casualidad o suerte. Y esas características subjetivas, esa entereza de espíritu, Oda decidió plasmarla en la forma del haki. Tal vez por eso es el haki la mayor expresión de poder en el mundo de One Piece, la habilidad superior sin la cual jamás se podrá competir en la cima con los más fuertes, porque ninguna persona tiene oportunidad alguna contra alguien que no solo tiene aliados y físicamente es poderosísimo, sino que además tiene las probabilidades a su favor. En la cima, todos son así, sin embargo. Tal vez ser suertudo te ayude a destacar en mares más débiles. Pero ¿qué sucede cuando todos tienen suerte? ¿Qué pasa en el punto en el que el mundo no te va a favorecer porque pretende favorecer a todos por igual? Donde el haki de todos los oponentes es igual de grande. Es un poco como una lucha entre dos individuos que pueden ver el futuro de igual manera. Si ambos pueden verlo, en realidad ninguno tiene ventaja sobre el otro. Los dos pueden reaccionar a la misma velocidad y entonces se debe recurrir a una estrategia diferente. Entonces, después de todo, puede ser que Luffy no esté destinado a ser el sucesor de Joy Boy, o más bien que él sí está destinado, pero porque inconscientemente Luffy así lo quiso. Joy Boy sabía que un mundo oprimido y dividido eventualmente generaría personas como Luffy que compartieran sus ambiciones y continuaran su legado, que heredaran su voluntad. Y su deseo de que algún día se completara su meta se convirtió en una ambición que fue transmitida hacia el futuro. Quizá la voluntad heredada es solamente una manifestación del haki que trasciende la vida propia. Pero bueno, hasta aquí la reflexión de hoy. Dependerá exclusivamente de Oda si esto llega a ser verdad o si Luffy simplemente será otro protagonista destinado desde su nacimiento a salvar al mundo. Me gustará leer en los comentarios qué opinas sobre este tema y qué crees que sucederá al final. ¿Luffy es autor de su propio destino o tiene un camino que fue trazado sin darle pie a una libertad verdadera? ¿La voluntad heredada es una transgresión al libre albedrío o es, como dijo Barba Blanca, una llama que no puede ser extinguida, un deseo colectivo de toda una generación con ansias de hacer un cambio? Si el video te gustó, dale like, compártelo y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas todo el contenido de One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal.
A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván Miguel Cuda, soy Dani Barrios, Brian R, Jerónimo Angiolillo, Agustín Terres Segundos, Cristian Ledesma Candás, Andrés Miñán, Pancho López, Adán Álvarez, Ezequiel Martínez, Armi, Adrián Duarte, Gabriel Cracher, César Omar, Eduardo E, Alejandro González, Kaiserex, Ubaldos, Léeme la Mente, César Chabón Reviews, Vomitus 404, No Se Llama, Iván Quese Creepy, David Pong 78, Víctor Vaso, CH3Z93, Oscar K8S, Lucas Núñez, Malojo, Gibran Villa, José Alarcón, Yoyos, Ari Aguilar, González de Mario, Matías Barraza, Chico Trueno, Perdido en la Tardis, Pablo Guillán, Cristian Ignacio Zúñiga, Yayo Vega, Federico Juárez, Chofócrates, Rincón de Nano y Carlos Maximiliano Figueroa. Si quieres formar parte de los miembros del canal, puedes hacerlo mediante el botón de unirse debajo del video o siguiendo el enlace en la descripción. Al hacerlo aparecerás en los agradecimientos al final de cada uno de mis videos y tendrás acceso a todo el contenido del canal antes de su publicación general. Muchas gracias de nuevo a todos, nos vemos en el próximo video.